Muy buenas tardes. Café Besania se da el lujo esta tarde de presentar a Juan Carlos Abarca con un bello libro, Boleto a la Eternidad y otros cuentos. Juan Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, qué gusto tenerte aquí presente en Café Besania Muchas gracias. y ver este lindo libro hecho material que ya no te pertenecen los cuentos, por supuesto, ni te pertenecen las historias. Fueron tuyos en algún momento, pero contanos, por favor, cómo inició Boleto a la Eternidad en tus manos. Claro que sí. Hace algunos años un profesor de español sembraba esa semillita en nosotros, los estudiantes, de convertirnos en aficionados a la literatura. Yo leía mucho, leía todo lo que caía en mis manos, hasta las esquelas de los periódicos, siempre interesado en conocer ese mundo. Después de un tiempo me fui a trabajar a los cruceros, a los barcos, estuve muchos años fuera del país trabajando y comencé a escribir una pequeña novela. La pequeña novela fue creciendo y cuando ya tenía más o menos unas 400 cuartillas terminadas, una línea aérea me perdió la maleta en donde iba la novela. Eso me decepcionó mucho y yo dije, bueno, vamos a dejar eso aquí abandonado y no le di más vueltas al asunto. Un día caminando ahí por la Iglesia de la Soledad, había una feria del libro y uno de los autores que estaban por ahí me comentaba, o yo le comentaba más bien, de esa inquietud que yo tenía de darle vida a unas historias que yo llevaba en mi cabeza y estaban ahí a flor de piel tratando de nacer. Esa persona me dijo, escriba, no le tenga miedo a la pluma, no le tenga miedo al papel en blanco. Escriba y simplemente sáquese del pecho todo eso que tiene. Boleto a la Eternidad y otros cuentos es el fruto de ese consejo que me dio ese amigo, que ahora lo considero un amigo, y de otras personas que también me ayudaron, pero principalmente fue sacarme del pecho todas esas historias, cosas que me habían contado mis abuelos, que me habían contado mi papá en algún momento, y que yo quise que quedaran plasmados ahí como cuentos. El aguizote. Una buena mujer iba ya de salida con su frasquito escondido en su bolso. En el umbral de la puerta, la bruja le repitió las instrucciones. Ya sabe, tiene que enterrarlo en un lugar donde el muchacho pueda ver su reflejo todos los días. Ya sé, lo voy a poner frente a la ventana de su casa. Él pasa por allí y obligatoriamente se ve la cara en el cristal. La respuesta de la cliente fue satisfactoria. Juan Carlos, ¿cómo nace este cuento? Es maravilloso, es un cuento muy interesante de unas 5 o 7 páginas. ¿Cómo nace? ¿Es una experiencia tuya de muchacho o ya grande, una vecina? Hay muchos detalles de este cuento que sí sucedieron. Por ejemplo, esto de poner un frasquito donde se pueda reflejar la imagen del que quieren amarrar, digámoslo así. Obviamente, pues esta buena mujer va de salida de la casa de una santera o de una bruja. Pero lo que me llamó mucho la atención fue un estudio que había leído de Vanessa Cynthia Lerner, que por cierto está en el epígrafe, en donde ella explica que lo mágico y lo religioso tienen el mismo origen. O sea, tanto lo mágico como lo religioso se originan en aquellas cosas que los seres humanos no pueden explicar. Aquí yo lo que hago es confrontar la situación de la mujer que es bruja o santera y que es despreciada por muchos. Incluso el cura del pueblo habla mal de ella, pero que hasta el mismo cura del pueblo en algún momento le dice,
echámele algo ahí al agua bendita para ver si la gente sigue llegando a la iglesia. En realidad parte, mucho del cuento es imaginado, pero sí yo quería era que Inesita, la aspirante a monja y enamorada de Pedro, se viera obligada a recurrir a otros recursos, aparte de las oraciones y las velitas votivas, para tratar de conquistar ese amor que ya de por sí ella tenía. Todo resultó de otra manera. Al final del cuento, pues, son dos entonces las que sufren por el mismo hombre. Y sí, hay mucho de esos detallitos. Me recuerdo mucho de mi pueblo, donde originalmente se dice que hay mucha bruja y aparentemente la única que había era la Zárate. Okay. Hago un guiño a la bruja Elvira, que es parte de un cuento de Carlos Salazar Herrera que se llama La Bruja. Entonces mi personaje Zoraida viene a ser algo así como una sobrina o una conocida de la bruja Elvira. Léenos ese fragmento. Claro. Déjame ver si lo encuentro. Esto de los signos, para hacerte otro paréntesis, esto de dime tu signo y a qué hora naciste, que son todas esas cositas. Tengo que ser honesto, a mí en algún momento me llevaron a la casa de alguna de ellas, de alguna bruja, porque en mi familia había gente muy creyencera, y entonces había que ir con los padres a donde lo llevaran a uno, ¿verdad? Pero esto del dime tu signo y a qué hora naciste, se me perdió la bruja Elvira. No te preocupes. Sin embargo, lo que nos están narrando, es muy hispano. Ok. Si me obligas, sí, esta parte muy interesante. Don Severo era el papá de Inesita. Y don Severo era un hombre que le gustaba mucho la cacería, entonces él tenía un rifle Winchester. Aquí me gusta hacer la diferencia entre un rifle, una escopeta y una carabina. El rifle es, usted le mete, creo que son 12 tiros y son balas propiamente. A la carabina usted también le mete balas, pero se las mete de 2 en 2. Y a la escopeta lo que le mete son unos cartuchos que lo que tienen son un montón de esquirlas y cositas adentro. Pero aquí entonces Inesita se pone el Winchester aquí debajo y le dice a mi tata, es como diciéndole esto, a mi tata, si usted me obliga a seguir metida en esa vaina del convento, yo me pego un tiro aquí mismo ya. ¿Verdad? Y entonces el señor le dice, tranquila mija, dame ese rifle, con eso no se juega. El hombre le quitó el arma y se fue a disparar a los cueros con tal de evitar una tragedia. Los cueros son todo el montón de pieles que tenía de animales colgando en los alambres de púas de la cerca. Sí. Este cuento tiene muchas evocaciones a esas historias que, como le digo, que me contaban tanto mi abuelo como mi papá. Mi abuelo era un hombre había sido policía. Entonces él contaba mucho de esas anécdotas que le sucedían a él mientras estaba en la policía. Sí. ¿Qué diría Oshun y Yemayá? ¿Acaso habrá alguna regla a la que le esté faltando con este proceder? Se preguntaba Zoraida. ¿Verdad? Tenemos otro cuento que se llama Por 4 chanchos. Válgame. El humilde rótulo, escrito con mala caligrafía sobre un pedazo de tabla, anunciaba los mejores tamales de cerdo de mi pueblo. Don Lucio Vega y su esposa, doña Melba Gómez, tenían fama de cocinar tan bien
los mejores chicharrones de la región. Correcto. Eso es verídico. Obviamente los nombres están cambiados porque pues, no nos conviene que se sepa de quién estamos hablando. Hasta una demanda me puedo ganar, digo yo. No sé. Pero eso fue una historia que sucedió hace muchísimos años, eso fue en los 60s. Este hombre criaba chanchos para la venta y también para sacrificarlos y hacer chicharrones o tamales. Pero resulta que había unos hermanos de por allá, una región que no voy a mencionar, que eran los que llevaban los mejores chanchos a la subasta. Y estas estampas son importantes porque a estas alturas ya nosotros ni siquiera sabemos qué es una subasta ganadera. Eso se sabe, por ejemplo, en Guapiles, que todavía hay plaza. O se sabe, por ejemplo, en San Carlos, que todavía hay plaza. Pero muy poca gente sabe que antes había plaza en cada pueblo. Y entonces estos señores venían de allá de muy lejos a vender los mejores chanchos a la plaza de mi pueblo, que en aquellos años eso se llamaba la Piamonte. Era plaza y al lado matadero. Y entonces este señor que criaba chanchos y con mucho esfuerzo, con un poco mucha envidia en su corazón y mucho egoísmo, buscó la forma de engañarlos. Les ofreció unos chanchos muy buenos que tengo, le decía, tengo unos chanchos muy buenos y los quiero vender y yo sé que ustedes son los mejores, los más indicados para comprarlos. Allá se los llevó, eso sí lo puedo decir, que se los llevó para la zona de Ulloa, que en aquellos años era una finca que comenzaba en el río Virilla y terminaba mucho más allá de donde está Plaza Real en estos momentos. Era una sola hacienda gigantesca que, si mal no recuerdo, el nombre del dueño de esa finca era un señor de apellido Ulloa, y por eso es que esa región el cantón entero se llama Ulloa. Había una quebradita donde había que pasar muy despacio porque era difícil el paso por ahí, y ahí fue donde sucedieron los hechos que se relatan. De los chanchos. Sí, no vamos a ahondar en eso para se convierta como en una especie de abrebocas para tus lectores. Mira, hay un cuento que es el título del libro, que me parece muy exquisito, muy nuestro, ¿verdad? Porque hay como una continuidad en su literatura, Juan Carlos, que es lo espiritista o lo santero o la brujería, que al final es lo mismo, y Boleto a la eternidad, aquí nos habla entre líneas todo nuestro acontecer, no solo campesino, porque es muy campesino, sino que todavía arrastramos y vamos a arrastrar, porque los latinos somos así. Sí. Dichosamente somos así. Correcto. Y Boleto a la eternidad, la curiosidad de Sixo no conocía fronteras. Por eso le preguntó a Agustín, su primo mayor, ¿hasta dónde llegará la línea del tren? Dice que llega hasta el mar. Yo creo que llega más allá del mar. ¿Y cómo? En el agua se hunde. No, le ponen unos troncos debajo para que flote, como en el puente. Así llega hasta el final del mar. Algún día vamos a comprobar boletos y podremos ir allá. Sí. Juan Carlos, este fragmento inicial demuestra la capacidad tuya en la ficción. La mayoría de los escritores tienen ese don, unos más desarrollados que otros, y me parece que en Boleto a la eternidad, Juan Carlos Abarca nos va a quedar debiendo otro libro de relatos
entre la ficción y la realidad. Ok. Contanos de Boleto a la Eternidad. Siendo yo muy pequeño, de unos 7, 8 años, a nosotros nos llevaban a Tibás, a la casa de mis primos en Tibás. Y en esos tiempos vuelve la mula al trigo, dice el refrán. En esos tiempos, donde está Walmart en este momento, que eso es entrando a 5 esquinas de Tibás, ahí pasa siempre ha pasado la línea del tren. Pero donde está Walmart en este momento, ahí comenzaba una finca que era la de los Lobos. Comenzaba esa finca terminaba en el Puente Negro, terminaba en el cementerio de Tibás. Toda esa zona que ahora está urbanizada, que está llena de fábricas y de centros comerciales y todo eso, donde está ubicado en estos momentos Cuatro Reinas de Tibás. Todo eso era una sola finca de café. Entonces, mi primo y yo, que teníamos 7 y 8 años, nos íbamos jugando por la línea del tren a hacer competencias, a comer naranjas, a robar mangos, nísperos, guavas, todas esas cosas. Y siendo tan pequeñitos, una vez yo era el menor y yo le pregunté a mi primo, ¿hasta dónde llegará la línea del tren? Y mi primo me dijo, hasta el mar. Y yo le dije, pero ¿y por qué no puede seguir por ahí más adentro? Pues no, porque entonces el tren se hunde. Y ese mismo diálogo yo le decía, bueno, pero si le ponen unos troncos o algo para que flote. Esa anécdota propiamente la que inicia el cuento. Ahora, el cuento como tal es muy trágico. Ya usted lo leyó, ya usted sabe cómo termina. Pero yo le hago también un par de guiños a dos sucesos muy, pero muy importantes en la historia de Costa Rica. Y uno fue la famosa tragedia del Puente Negro, sucedida en los años 20. Por ahí el guiño es simplemente algo así como de que muchas almas lloran en ese puente. Y la otra es el crimen de Colima, que fue muy bien realizado, una crónica de José de León Sánchez, que se llama Tortura, el crimen de Colima. Pero el abuelo paterno de mi primo, por el lado el abuelo materno, el abuelo del lado de él fue el que descubrió esos cuerpos junto al higuerón, junto al Poró Extranjero, en vida real. Entonces yo hago esos dos guiños. Viene a ser prácticamente una experiencia de mi infancia, obviamente dándole un final, un giro de trama muy dramático, que no sucedió, lo demás sí. Pero es una estampa que queda ahí en mi corazón, en mi alma, sobre esa Costa Rica que yo conocí hace 40 años, o hace más de 40 años. Más de 40 años. Sí, más de 40 años. Esas historias de cafetal, ese enamoramiento que aparece ahí, que ese enamoramiento es la causa justa de la tragedia. Claro. Vamos a competir por esa chiquilla que ni siquiera sabe que le gustamos. Y que yo sé que la mayoría de nosotros la hemos vivido. Haber vivido de niños esa experiencia de tener una noviecita que nos gustaba, pero que le gustaba también al otro que estaba al lado de uno, y entonces había que competir como hombres, a ver el que mata más lagartijas o el que le lleve el racimo de níspero más grande. Claro. Sí, eso se trataba. Juan Carlos, vamos a cerrar con otro cuento maravilloso. El tiempo nos alcanzó. El cazador de moscas. Sí, el cazador de moscas. Eugenia se ausentaba del hogar por varios días y noches seguidos. Trabajaba cuidando personas enfermas en etapa terminal. Se quedaba al lado de sus moribundos hasta el último minuto, siempre solícita, siempre atenta a servirles en todo para facilitarles la transición.
Mira, Juan Carlos, estos cuentos con un que terminan siendo al final una novela, porque la ambientación que vos desarrollas aquí, eso que te quede bien claro, para mí como lector, la ambientación que desarrollas nos pones en un lugar donde somos el dron de todo lo que pasa en el libro, ¿verdad? Es una cosa maravillosa, lindo. Mira, es un libro, Boleto de la Eternidad, que quede muy bien recomendado para una próxima edición o feria donde se lo encuentren nuestros lectores. Un libro, repito, súper recomendado. Muchas gracias. ¿Qué nos decís del Cazador de Moscas? Bueno, El Cazador de Moscas, esa historia sí es completamente ficticia. Creo que nadie, hasta la fecha, nadie ha querido recolectar 1 millón de moscas para tener un premio Guinness o un Guinness Record. Pero eso simplemente es un suceso incidental. El centro de la trama de ese cuento, la historia principal de ese cuento, es la de estas personas, de estos jóvenes que han tenido que sufrir en silencio por la posible violencia que hay intrafamiliar. Este hombre que maltrata a la madre de este muchachito, y el muchachito siente que él no puede hacer nada. Al final, pues logra, digamos, sacarse el clavo, ¿verdad? Y lo hace de una manera bastante ruda. Con respecto a eso que vos decís de la ambientación, a mí me parece sí que es importante no solamente hablar de lo que sucede en un cuento, no solamente hablar de lo que sucede, sino tratar de que lo que está alrededor, lo que está pasando, las paredes de esa casa, tengan algún protagonismo de alguna forma, ¿verdad? Y en este caso, el hecho de que hay un estañón con 1 millón de moscas adentro, pues le va a dar ese protagonismo, ¿verdad? al ambiente. Básicamente, Cazador de Moscas es eso. Vamos a resolver esta cuestión, esta violencia que hay adentro, vamos a resolverla de alguna manera. Y el muchacho encuentra la forma muy trágica, claro que sí, muy violenta de resolverlo, pero lo resuelve. Muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias por estar en Café Besania y por estar en este lugar que es nuestra catedral de la cultura. Correcto. En el Café del Teatro Nacional. Nuevamente te digo, te insto que nos debes otro libro de relatos. Ya déjalo en paz. Deja de molestar que le hace falta esto, lo otro, que eso no es necesario en este momento. Necesitamos más de la literatura que está escondida ahí en tu corazón, en tu cabeza, en algún lado, sí, y que tenés mucho que contarnos entre la ficción y la realidad. Correcto. De hecho, sí estoy colectando, estoy recogiendo, recopilando otra colección de cuentos. Ya no van a ser tan violentos. No, está bien, está bien. Van a ser un poco más, vamos a decir que van a ser un poco más no lo romántico, pero sí me gusta mucho eso de los conceptos metafísicos dentro de las tramas. Muy bien. Y poner a pelear el amor y la muerte, a ver cuál de los dos gana. Eso me gusta. Ok.
no vamos a adelantar acontecimientos. Se puede decir muchas cosas, pero Sí. vamos a dejar que Juan Carlos Abarca, nuestro gran contemporáneo escritor, nos cuente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Mucho gusto y gracias a usted. Bueno. Gracias a usted, Faustino. Pura vida. Gracias. Gracias.